Estas cargas eléctricas van a estar distribuidas en todo lo que son nuestro sistema humano, de manera presente en proteínas, sales, ácidos, bases y en sus diferentes disposiciones, sólidos o líquidos. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es el estómago, ¿no es cierto? En nuestro estómago tenemos diferentes ácidos. En nuestras glándulas se van a formar algunas sales y bases, ¿no es cierto? Esos elementos naturales que existen en nuestro cuerpo van a permitir generar reacciones químicas. Estas reacciones químicas simplemente es la interacción de estos compuestos para cumplir una función. ¿Y cómo se da esta interacción o esta reacción química? Gracias a un potencial denominado potencial eléctrico que va a trabajar a nivel de la membrana celular. Este potencial eléctrico va a trabajar gracias a un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir de un gradiente de concentración alto, o sea, de un tejido que tenga una cantidad alta de iones, a un tejido que tenga baja cantidad de ese tipo de iones. Entonces van a transferir esos iones a los elementos o a los tejidos que tengan necesidad gracias al fenómeno de atracción. Va a succionar este tejido deficiente a los iones necesarios de su medio externo para reequilibrarse. A eso se va a denominar gradiente de concentración. Y el potencial eléctrico lo va a dar la membrana de esta célula que está absorbiendo estos iones para volver a funcionar de la manera correcta. Ahora, en nuestro cuerpo van a existir diversos aniones y cationes que van a ser parte del tejido intracelular y extracelular. Uno de estos elementos que van a componer a lo que es un tejido es el potasio. El potasio es un elemento químico que va a estar a nivel de la membrana celular. Su carga eléctrica positiva permite la atracción de aniones que sean necesarios para la célula. El calcio es otro elemento que abunda, pero que va a estar distribuido también a nivel de la membrana celular. Este va a estar junto a proteínas de manera libre. Otro elemento que va a estar en nuestro cuerpo es el magnesio. El magnesio es un elemento propio de las fibras musculares y las fibras nerviosas. Tiene una carga eléctrica positiva, lo cual permite el flujo de la corriente eléctrica a la hora de ejecutar movimientos. El cloro es un elemento que abunda en lo que es el líquido intersticial. Por eso, cuando ustedes se golpean, se tuercen su tobillo, tienen una lesión, ¿qué sucede? La cantidad de cloro va a ir a aumentar en ese líquido intersticial. Y como respuesta, ¿qué van a tener? Un ojo hinchado, una articulación inflamada, llena de líquido, con edema. Y eso se va a dar porque el cloro está trabajando como un agente de defensa ante una reacción bacteriana en el posible segmento lesionado. Ahora, cuando yo tengo corrientes galvánicas y lo que necesito es mejorar la condición de algún tejido, vamos a imaginar que este tejido está inflamado. Vamos a imaginar que se han hecho un esguince de tobillo, chicos. Y yo necesito disminuir la cantidad de cloro en este tejido. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo mi corriente galvánica y lo que yo voy a mandar son electrones de la otra carga. Aquí hay puras cargas negativas porque es el cloro con una carga negativa, un valor negativo. Entonces voy a mandar electrones de carga contraria, una carga positiva, para que puedan atraerse y
convertirse en sustancias complejas, pero ya no del tipo inflamatorio. ¿No? Voy a tratar de reequilibrar este espacio de trabajo celular. ¿Hasta ahí me están comprendiendo? Sí, Lisa. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, para aplicar la corriente galvánica al organismo, tenemos que realizarlo a través del contacto con la piel y del uso de dos electrodos, uno con carga anódica y otro con carga catódica. Ahora, no se olviden, el ánodo es un electrodo que va a tener siempre carga positiva, por lo tanto atrae iones de carga negativa. Y el cátodo siempre va a tener carga negativa y por lo tanto va a atraer iones con carga positiva. El flujo de la carga que se va a realizar en el mismo sentido siempre va a ir hacia él, va del cátodo hacia el ánodo. No se olviden, del cátodo hacia el ánodo. Entonces, el flujo de corriente va a ir O desde sea, hacia. ¿es viceversa eso o cómo? ¿Sí? Por lo general, siempre el ánodo va a ser el que va a tener menor concentración eléctrica. Entonces, este cátodo que tiene carga negativa va a mandar a sus iones para equilibrar la estructura de este otro. Por eso siempre cargas opuestas se atraen. Sí, No se olviden de eso. estamos en la ley de la atracción. Exacto, estamos explicando, vamos a explicar la ley de la atracción y la repulsión. La repulsión, ¿qué sucedía, chicos? Cargas iguales se repelan, ¿no ve? Cuando ustedes se enamoran de un chico del mismo carácter, ¿qué pasa? Se aburren, ¿no ve? Ya no quieren verlo. Les da. Eso se llama ley de repulsión. En nuestro cuerpo también sucede eso. Cuando nuestro cuerpo está cargado de un solo tipo de energía, va a empezar a repeler, entonces va a botar a esos electrones de misma carga para poder equilibrarse algún tejido. Por eso, cuando ustedes, chicos, por ejemplo, su estómago está caliente, dicen, ¿no ven? Tiene un poco de reflujo. Y ustedes se van y se comen, no sé, a ver, vamos a pensar que se han ido a comer una mega hamburguesa y encima se han tomado un jugo de plátano y se han tomado algo cálido, un refresco de piña y sandía y mango. Uy, Chaché. eso te va a matar. Sobre que adentro en el estómago ya había una carga negativa y ustedes le han metido más carga negativa, lo que han generado es una repulsión en el estómago de la misma carga. Por lo tanto, es muy probable que vomiten, ¿no es cierto? Y eso sucede a veces cuando comemos mucho y llenamos de una sola carga nuestro estómago con una misma disolución electrolítica. ¿Qué pasa? Empezamos a vomitar y eso es porque estamos generando una ley de repulsión. Estamos botando todas estas cargas que han ingresado a nuestro cuerpo, que están sobresaturando nuestro sistema digestivo y comenzamos a vomitar. Y ahí se genera la ley de la repulsión, ¿no? Empezamos a aislar nuestro cuerpo de ese tipo de carga. ¿Me están comprendiendo o hay alguna duda? No, listo. Sí, Listo. ¿Sí? Está ¿Ya? bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, cuando aplicamos corrientes galvánicas, chicos, siempre van a haber efectos. Efectos que van a mejorar una condición, en este caso de los tejidos. Uno de los efectos se llama efecto electroforético.
Este efecto electroforético se va a dar por la disociación iónica. ¿Eso qué quiere decir? De compuestos grandes, ¿no ves? Como el cloruro de sodio, que era una sustancia grande, de un proceso inflamatorio, entonces nosotros con la corriente eléctrica lo vamos a disolver. Y a eso se llama efecto electroforético. Lo vamos a disolver y se va a convertir en sustancias pequeñas, ¿no? En sustancias menos compuestas. Los iones que se encontraban disociados con otros, formando enlaces, se van a ver impulsados hacia los electrodos. Esto va a crear que los equilibrios químicos del cuerpo se vean alterados. Ahora, el otro efecto es el efecto de alteración metabólica. Y este efecto de alteración metabólica es simple, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué es el metabolismo, chicos? ¿Qué es el metabolismo? Ujú. Se encarga de todo el funcionamiento del cuerpo. El metabolismo tiene que ver con el equilibrio celular. El metabolismo permite que haya un funcionamiento equilibrado de la célula. Pero el metabolismo se va a dividir en dos tipos: anabolismo y catabolismo. ¿Qué era el catabolismo? Metabolismo. ¿Qué era el catabolismo, chicos? Catabolismo. ¿Qué es el Es catabolismo? cuando se pierde masa muscular, cuando se destruye. Exacto, cuando se degrada tejidos, no solamente masa muscular, Sí. cuando se degrada tejidos. Y anabolismo, Cuando aumenta. exacto, ya. Contrario, Entonces, cuando hablamos de efecto de la alteración metabólica, es eso. Nosotros vamos a lograr o el efecto metabólico o el efecto anabólico o el efecto catabólico, dando cambios químicos a los tejidos gracias al movimiento de los iones, frenando o acelerando las reacciones, ¿no es cierto? Ya sea de degradar o de crear, ya sea de catabolismo o anabolismo. Otro efecto que genera la corriente eléctrica se denomina electroósmosis, el cual consiste en un arrastre del agua con sus sustancias disueltas, que quiere decir proteínas u otras sustancias. Ahora, ¿por qué se da el efecto de electroósmosis? Se da gracias a la membrana celular. Imagínense que esta línea que está aquí pintada con verde es la membrana celular. Ahora, el efecto de osmosis es cuando hay una gran concentración de líquidos y que por presión de estos líquidos hacen que las sustancias pasen de un lado hacia el otro de la membrana, gracias a su permeabilidad celular. Ahora, es como, ¿alguna vez les han dicho vas a estudiar por osmosis o vas a probar por tu examen con osmosis? ¿Alguno de ustedes han escuchado eso? No. ¿Lice? ¿Nunca les han dicho que por osmosis iban a probar su examen? ¿Osmosis? Ajá. ¿Qué es eso? La osmosis es cuando un tejido puede absorber ciertas sustancias y puede hacer que estas pasen y fluyan fácilmente por su pared o su membrana. Si ubican una esponja cuando está seca y lo ponen bajo el chorro de agua, ¿qué pasa? Absorbe todo el agua. ¿No ve? Y chorrea por debajo de la esponja, ¿no es cierto? Si lo ponen bajo el chorro del agua, ¿no ve? Pasa el líquido así, fluye como un filtro. ¿Sí Sí. o no? Eso es la ósmosis, es la capacidad que tienen los tejidos de absorber líquidos y de que fluyan de un lado hacia el otro. Cuando nosotros aplicamos corrientes galvánicas, es lo que nosotros, ese efecto se genera. ¿Cómo se genera?
gracias a esa presión del líquido que va a hacer que pase de un lado hacia el otro. Ahora, las corrientes galvánicas no solo van a tener esos efectos electroforéticos, metabólicos y osmóticos, sino también van a tener efectos polares. Cuando hablamos del efecto polar, tiene mucho que ver el electrodo cuando se aplica. ¿Qué quiere decir? Un efecto polar es las respuestas fisiológicas que suceden por debajo de la aplicación del electrodo. Acá que se los estoy resaltando con, vamos a resaltarlo con rojo. Eso de acá que está con rojo pintadito es su electrodo, en este caso de carga positiva. Bajo este electrodo de carga positiva, imagínense que lo han puesto en su tobillo, van a generarse reacciones fisiológicas. Estas reacciones fisiológicas van a generar un efecto polar, que quiere decir un efecto por debajo del electrodo que es el activo. En cambio, los efectos interpolares van a ser reacciones fisiológicas o respuestas fisiológicas que van a darse de un electrodo al otro. Entonces quiere decir que ambos electrodos van a funcionar. En esta aplicación, en la polar, solo funcionaba bajo el electrodo activo. Este otro simplemente era un electrodo de acople. En cambio, en los efectos interpolares van a haber reacciones por debajo del electrodo activo y por debajo del electrodo dispersivo, porque los dos en algún momento se van a convertir en activos funcionales. Y el flujo de la corriente entre ambos electrodos también va a tener una reacción interpolar, que quiere decir que mientras más fluye entre ambos electrodos, el efecto fisiológico también va a estar en el tejido que está entre medio de los electrodos, quiere decir en este segmento. ¿Por qué? Porque va a haber un flujo constante de ida y de vuelta en los segmentos que ustedes están viendo. Entonces, efecto polar es cuando sucede por debajo del electrodo activo aplicado. Y efecto interpolar es la respuesta fisiológica que se genera entre ambos electrodos. ¿Eso se comprende, chicos, o hay alguna duda? Sí, Miss. Ya. Vamos a cambiar. Ahora. Un efecto interpolar que sucede entre ambos electrodos van a generar las siguientes reacciones fisiológicas. Va a haber una hiperemia. ¿Qué es la hiperemia? ¿Se acuerdan? En fisioterapia general hemos avanzado la hiperemia. ¿Qué es la hiperemia? ¿Qué es la hiperemia, chicos? ¿Qué es hiperemia? Aumento de flujo sanguíneo, dice. Es el aumento del flujo sanguíneo en una zona determinada, lo que aumenta la vascularización de la piel, dejándola con una coloración lisa, ¿no es cierto? Cuando trabajamos efectos interpolares, nosotros vamos a ver esta reacción en la piel, una hiperemia, entre los electrodos de aplicación. Ahora, otra respuesta fisiológica que va a generar la aplicación interpolar va a ser el aumento de la permeabilidad de las membranas, lo cual va a permitir que entren y salgan iones de diferentes cargas en función a la necesidad de ese tejido. Otra respuesta fisiológica es la estimulación ganglionar. ¿Qué quiere decir? Las glándulas exocrinas van a liberar sus sustancias para reequilibrar nuestro medio interno y puedan ser expulsadas por secreciones, ya sean sudor, saliva, orina u otros, los elementos tóxicos de nuestro cuerpo. También cuando tenemos un efecto interpolar, se va a generar reacciones bactericidas, que quiere decir respuestas antiinflamatorias que mejoren el sistema inmunológico. Eso quiere decir que menos probabilidad a generar enfermedades. Y la última reacción, perdón, se me olvidaba,
Bajo la respuesta interpolar vamos a tener lo que es la sedación y la analgesia. Vamos a poder controlar el dolor con nuestro paciente. Van a generarse mecanismos que mejoren la conductibilidad eléctrica para bloquear el dolor. Esas son las respuestas o efectos interpolares. Ahora, ¿cuáles son las respuestas polares? Las respuestas polares tienen que ver con lo que es la reacción que va a suceder por debajo de cada electrodo aplicado, ya sea que el ánodo o el cátodo sean los activos. En caso de que sea el ánodo, el electrodo activo, eso quiere decir que va a haber una carga positiva, se van a generar reacciones ácidas, va a haber una oxidación de los tejidos, va a disminuir el pH, va a haber una quemadura tipo ácida, se va a generar el proceso de coagulación, por lo tanto va a haber una regeneración tisular, va a haber una vasoconstricción que va a impedir el flujo de la corriente, el flujo de la sangre en esos segmentos y va a disminuir su proceso inflamatorio. Por lo tanto, va a haber baja actividad metabólica. En cambio, si yo voy a utilizar el cátodo de carga negativa como electrodo activo, va a haber una reacción alcalina, un sistema de reducción celular. El pH va a subir, va a generarse una quemadura alcalina, va a haber un proceso de liquefacción, lo que va a permitir la degradación de ese tejido, una vasodilatación para liberar todo ese tejido degradado al sistema linfático y al sistema sanguíneo y pueda ser expulsado, mejorando o más bien dando una alta actividad metabólica. No se olviden de eso. Cuando yo aplico corrientes con una aplicación polar, debo cumplir la siguiente ley, denominada ley cefalocaudal. ¿Qué es la ley cefalocaudal? Es cuando yo decido colocar un electrodo activo lo más cercano a lo que es el encéfalo. El electrodo que esté más cercano hacia lo que es el encéfalo, la cabeza, va a ser mi electrodo activo. Solo quiere decir que cuando yo hablo de electrodos activos, ese es el electrodo que va a generar las respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. Y el otro electrodo va a ser el dispersivo o de acople, que simplemente nos ayuda para cerrar el circuito eléctrico. Cuando yo aplico mi electrodo positivo más cerca de la cabeza, estoy hablando de una galvanización descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que las respuestas fisiológicas que se van a dar van a ser relajantes, sedantes y que nos pueden inducir al sueño. En cambio, si yo coloco al revés los electrodos y coloco el negativo arriba y el positivo abajo, quiere decir que este va a ser el electrodo activo. Y cuando coloco en esta posición va a haber un proceso de excitación nerviosa, una tendencia al nerviosismo y una electroestimulación. ¿Cuál de estas aplicaciones, chicos, yo utilizaría si tengo un paciente con dolor lumbar? ¿Cuál utilizarían? A ver, vayan hablándome, mencionándome. Galvanización descendente, Liceo. Exacto, una galvanización descendente. Eso va a permitir generar el proceso de relajación. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene estos cuadros de ansiedad, nerviosismo, que es propio del estrés, muchos de nosotros hemos tenido por la época de la pandemia, por el encierro, ¿no es cierto? Pensaban muchos que tenían COVID y solamente era un cuadro de ansiedad y estaban sumamente nerviosos. ¿Qué tipo de galvanización utilizarían? Accidente. No, si ya está nervioso, ¿cómo le vas a poner más nervioso? Excedente. ¿Para qué tipo se usaría, Liceo, las
Descendente. ¿Para qué cuadros se sería esa galvanización Mismo ascendente? descendente, Lisa, Descendente, muy bien. para que se Ahora, relaje. exacto, muy bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, muchos han debido conocer a alguna chica o algún chico que es así aburrido, no sale, no habla, le preguntas y te dice, ajá, ¿no es cierto? Y está así como somnoliento. ¿Qué tipo de estimulación le colocaría? El ángel. Ascendente, Ascendente, ¿no es Ascendente. cierto? Para para estimular que un poquito. ya no sea nervioso. No, más bien para un poquito que se active su sistema nervioso, ¿no ve? Porque es muy pasivo, muy introvertido, no tiene mucha socialización, ¿no es cierto? Entonces, Sí. en ese caso, yo sí le colocaría una galvanización ascendente. Ahora, si tienen un paciente con problemas de sueño, con mucho insomnio, ¿cuál le aplicarían? Descendente, ¿lista? Muy bien, el descendente, ¿no es cierto? Para poder estimular el sueño. Muy bien, chicos. Ujú. Ahora vamos a ver qué respuestas fisiológicas generan estos tejidos. O perdón, este tipo de aplicación en nuestros tejidos. Van a tener respuestas orgánicas en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber respuestas a nivel metabólico, a nivel celular. Se van a generar movimiento de iones, moléculas y electrones, mejorando y disminuyendo sustancias de un gradiente de concentración hacia uno con mínima concentración. ¿Qué quiere decir? Que va a mejorar la composición del líquido intercelular. ¿Qué quiere decir? Del citoplasma, ¿ve? Del líquido celular. Ahora, también va a mejorar los niveles de polarización de la membrana, lo que va a permitir mejor entrada y salida de iones. Ahora, también puede generar una rapidez o lentitud en lo que es el intercambio metabólico, lo que va a mejorar la liberación o la disminución de salida de hormonas, proteínas u otras soluciones en nuestro cuerpo. También va a mejorar la temperatura corporal si se va a trabajar sobre el cátodo, generando una vasodilatación, un intercambio nutricional celular y un aporte energético a los tejidos. Eso va a ser una respuesta metabólica de la aplicación polar. También van a haber efectos sobre lo que es el sistema circulatorio y linfático. ¿Qué quiere decir? Que va a provocar mayor y mejor intercambio entre sustancias nutritivas y reparadoras. En el cátodo se va a provocar una vasodilatación y una liquefacción. En cambio, en el ánodo va a haber una vasoconstricción y una dificultad en el movimiento de la linfa. El cátodo va a aumentar la cantidad de agua en nuestro cuerpo, va a mejorar el nivel de polarización de la membrana, va a alcalinizar la zona lesionada y va a disminuir el dióxido de carbono. En cambio, el ánodo va a aumentar el dióxido de carbono, va a disminuir el nivel de polarización de la membrana, va a producir coagulación y finalmente va a haber un freno de la actividad metabólica. Eso en cuanto a las respuestas de los tejidos circulatorios y linfáticos. Por lo tanto, siempre se van a producir reacciones ácidas o alcalinas cuando utilicemos corrientes galvánicas. Va a haber un reequilibrio del pH a nivel de todo el cuerpo, ya sea a nivel del pH bucal, estomacal, intestinal y vaginal. No va a generar un reequilibrio en todos los pHs corporales. Además, cuando hablamos de una acción del ánodo, vamos a pensar en que siempre va a haber un freno de actividad celular. Existen otras respuestas sobre los tejidos de nuestro cuerpo, tal es el caso del sistema nervioso. Cuando trabajamos bajo la acción del cátodo, va a haber una acumulación de iones de carga positiva, como el sodio y el calcio, generando el aumento de la polarización de la membrana.
y creando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier cambio. Por otra parte, va a haber también respuestas bajo el ánodo. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una acumulación de iones que disminuye el nivel de polarización de la membrana, creando respuestas lentas y débiles. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso motor va a tener una activación o inhibición de las placas motoras a nivel de las terminaciones nerviosas, colocando lo que es un reequilibrio funcional de estas estructuras. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy con mucha contracción muscular y necesito inhibir esto, entonces voy a despolarizar a lo que es la corriente de la neurona sobre la placa del músculo. O si más bien yo tengo una hipotonía y una hipotrofia funcional, voy a repolarizar al axón en la unión de la placa motora, mejorando la contractibilidad de este tejido. Como les he dicho, todo depende cuál va a ser el electrodo activo. Ahora, cuando aplico corrientes galvánicas, chicos, es importante que ustedes consideren los efectos. Y los efectos van a estar basados en los cambios bioquímicos que se susciten por debajo del electrodo. Ahora, cuando ustedes aplican corrientes galvánicas, los electrodos que elijan siempre van a ser electrodos de carbono o electrodos de placa metálica. Estos electrodos que son de goma o de metal deben ir introducidos en estas guarniciones de fibra vegetal. Van a estar introducidos acá adentro y estas guarniciones que cubren a los electrodos deben estar totalmente humedecidos a la hora de aplicar en un paciente. Si yo no los voy a humedecer y los voy a aplicar secos directos, lo que va a generar es una quemadura en el paciente. Si yo dosifico intensidades altas, por lo general va a producirse una quemadura en el paciente y eso va a causar muchos problemas en la atención con su paciente. Por eso, unas recomendaciones importantes que el electrodo sea de carbono o placa de aluminio introducido en este tipo de guarniciones. Jamás cuando utilizo corrientes galvánicas voy a utilizar electrodos adhesivos, jamás. Si yo utilizo electrodos adhesivos voy a tener grandes problemas con mi paciente. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Lice. Ya. Lisa, Ahora, ¿sí? no le entendí por qué no se debe utilizar los electrodos adhesivos. Ya, porque esta corriente tiene un componente galvánico. ¿Qué quiere decir? Que va a modificar mucho las soluciones en las células. ¿Qué quiere decir? Sale con tanta energía que puede quemar. Y cuando yo utilizo electrodos adhesivos, los electrodos adhesivos se deshidratan ese rato y se hacen como un plástico quemado. Y si tú le pones eso a tu paciente, lo que vas a hacer es quemarle a tu paciente. Por eso Si lo pones, se lo pone como están viendo aquí en la imagen. El electrodo dentro de esta fibrita amarilla, que es como una esponjita, se lo coloca ahí adentro y este electrodo se moja todo el tiempo. Ya le colocamos al paciente mojado y durante la terapia con un atomizador de agua lo vamos mojando para que no se seque. Porque esta corriente galvánica genera calor. Habíamos visto que tiene efectos térmicos, ¿no? Entonces va generando calor y el calor va a ir resecando a la esponjita. Por eso debo humedecerlo constantemente durante la terapia. Ahora se comprendió, chicos. sí, Lisa. Ya. Cuando utilizo esta corriente galvánica, puedo utilizar las técnicas
coplanares o de manera transregional. Los coplanares utilizan estos electrodos que son como unas ventosas y que van a ir de un segmento a otro, ¿no? Transregional, de una articulación a otra, de un hemicuerpo al otro, de la región anterior a la región posterior. A eso se denomina técnica transregional o también coplanar cuando utilizo estos electrodos que tienen aquí forma de copa, ¿no es cierto? Están viendo este electrodo en forma de copa. Cuando utilizo eso se denomina técnica coplanar y un electrodo va siempre en la región anterior hacia la región posterior o de la región izquierda hacia la región derecha, en direcciones opuestas. Ahora, cuando aplico una corriente galvánica, la primera sensación del paciente es un pinchazón y picor, pero eso debe desaparecer inmediatamente. Y después el paciente va a tener una sensación de pesadez, que quiere decir como si alguien se estuviera echando sobre el segmento donde está aplicada el electrodo. Esa sensación se tiene. Ya si ustedes aplican en la columna, es como si alguien se echara sobre su espalda. Esa sensación van a tener cuando les apliquen la corriente galvánica. No va a haber sensación de hormigueo, de adormecimiento, no van a haber contracción muscular, nada. Simplemente esa sensación de pesadez. Esa sensación de pesadez nos va a permitir considerar que la corriente está ya bien dosificada en intensidad, ya no puedo aumentar más intensidad, simplemente hasta esa sensación. Si cuando yo aplico 1 miliamperio, 2 miliamperios o la dosificación que sea necesaria y mi paciente ya siente esa pesadez, ahí me quedo. Si el paciente empieza a sentir nuevamente pinchazos, ardor, picazón, quiere decir que ya lo están quemando y que le han puesto mucha intensidad. Y si ustedes quitan ese electrodo de la zona de aplicación, seguramente la zona está con una ampollita o alguna quemadura en piel. Entonces, es muy importante considerar estos aspectos. Otra consideración importante es que cuando finalice el tratamiento y una vez le quiten ustedes los electrodos al paciente, van a ver que por debajo de la aplicación del electrodo la piel se ha puesto un poco rojiza. Ahora, por lo general, esa coloración puede desaparecer entre 10 minutos a media hora. Ahora hay un punto muy importante. Cuando hay una aplicación, cuando hay eritemas bajo los electrodos, el más intenso, que va a generar una hiperemia, se va a producir por debajo del cátodo, ¿no? Entonces, si yo le quito mis electrodos y veo una zona más rojiza, eso quiere decir que el cátodo, que tiene carga negativa, ha estado ahí. Y que el ánodo, que tiene también aquí, miren, si pueden ver, tenía un eritema más bajito. El ánodo de carga positiva ha estado en el otro segmento y ha tenido menos eritema. Entonces, siempre el cátodo va a generar mayor vascularización cuando se trabaje un segmento. ¿Hasta ahí me están entendiendo o hay alguna duda? No, Lisa. Sí, dice, dice, Sí, dime. Dime, te escucho, Richard. dice, cuando ya sería una quemadura o así,